¿Qué tal? Muy buen día. Eh, Mi nombre es Edgar Samit Limón Villegas, estudiante del doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. El objetivo de este video es dar un panorama general de lo aprendido en la materia de Relaciones Internacionales Transpacíficas. Eh, Antes de comenzar o entrar en materia, lo primero que debemos definir como tal es qué son las relaciones internacionales. Para ello vamos a citar a dos autores. El primero habla de que las relaciones internacionales son una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar la sociedad internacional, así como sus actores y las relaciones entre ellos, las cuales son de naturaleza política, económica, social y cultural. Es decir, esta es una ciencia multidisciplinaria. Otro autor habla de que en ese sentido las amplifica un poco más y él habla de que hay un vínculo entre las unidades políticas autónomas llamadas estados o naciones o entre los individuos miembros de esas unidades cuando interactúan a través de esas fronteras. En el plano colectivo, tales relaciones pueden ser de diverso tipo, es decir, políticas, militares, económicas, jurídicas o culturales. Y entonces, a partir de ello, ¿qué son las relaciones internacionales transpacíficas? Bueno, estas son una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar a la sociedad que colinda con el Océano Pacífico de los continentes de Asia, América y Oceanía, así como sus actores y las relaciones entre ellos, los cuales son de naturaleza política, económica, social, cultural y hasta de tipo militar. Eh, para, para proseguir con esta breve reseña, ahora vamos a hablar de las teorías que sustentan a estas relaciones internacionales. Cabe destacar que las teorías de las relaciones internacionales son muchas, sin embargo, tres digamos que son las que describen propiamente el comportamiento de la zona occidental, eh, de tal manera que hace una convergencia entre los orientales y los occidentales. Estoy hablando de lo que es el realismo, el liberalismo y el constructivismo. Estas tres teorías las vamos a describir desde la visión del ser humano, desde una unidad de análisis, desde el sistema internacional, desde la cooperación conflicto, foros multilaterales internacionales que opinan de esto, la ética, la justicia y los valores, y las épocas más notorias que han tenido. Aquí cabe hacer un paréntesis y destacar también que, bueno, quién es el principal autor que sustentan estas teorías. Entrando en materia de teorías, lo primero que vamos a hablar pues es de la visión del ser humano. El realismo como tal habla de un pesimismo antropológico, cosa contraria al liberalismo, el cual es 100% un optimismo y una comunidad más universal. Con respecto al constructivismo, existe una identidad del ser humano determinada por prácticas sociales, significados intersubjetivos. En lo que concierne a la unidad de análisis, el realismo habla de los estados. Recuerden que para el realismo su palabra más notoria es el tema del poder. El liberalismo como tal, dentro de la unidad de análisis, habla de una pluralidad de los actores. Y el constructivismo, además de la pluralidad de los actores, habla de unas comunidades de los estados. Con relación al sistema internacional, bueno, el realismo habla de estados en conflicto, que hay una distinción rígida entre lo que es la política nacional y la política internacional, cosa contraria al liberalismo, donde es una sociedad más globalizada, interdependiente, pero con intereses comunes. Con respecto al tema del constructivismo, bueno, el constructivismo son sociedades ya más regionales, cohesionadas por normas comúnmente aceptadas. Eh, ¿Qué opinan estas teorías acerca de los foros multilaterales e internacionales? El realismo
para el realismo necesariamente es de segundo orden, ya que las prioridades no son prioridades nacionales el hecho de pertenecer a foros multilaterales, cosa contraria al liberalismo y al constructivismo, para los cuales son prioritarias. La diferencia es que una es en el liberalismo se da mucho a la cooperación y en el constructivismo va más a cohesionar la comunidad. Con respecto a la ética, la justicia y los valores, no corresponden al campo internacional, puesto que el realismo tiene una visión conservadora, no transformadora. Con respecto al liberalismo, pues corresponde al campo internacional y promoción de valores universales y libertades cívicas. Con respecto al constructivismo, existen valores e identidades compartidos, todas ellas en un ámbito internacional. Bueno, ¿y quiénes son los que sustentan, los autores principales que sustentan a dichas teorías? En el realismo está el doctor Walls, el cual habla de que el realismo es meramente el poder en el Estado. El liberalismo como tal lo sustenta Adam Smith, y el constructivismo, su principal autor que lo da a conocer es Alexander Wendt. Con respecto a la cooperación, conflicto, en el realismo se habla de que el conflicto es intrínseco, que hay una búsqueda de seguridad mediante el poder político y militar, y las prioridades son los intereses nacionales. En el liberalismo hay cooperación y acuerdos con medios para defender los intereses y garantizar la seguridad, cosa que en el constructivismo la lógica de lo apropiado es dentro de la comunidad. Las épocas más notorias de cada una de las teorías es el realismo, es dominante especialmente en la década de los 50 a los 70, y le llaman por ahí los estudiosos realismo político. De la década de 1980 a la actualidad hablan de un neorrealismo. Cabe destacar que todavía existen países donde predomina esta teoría en el tema de sus relaciones internacionales. Por su parte, el liberalismo pues tiene tres momentos importantes en la historia de la sociedad. El primer periodo habla hay unas guerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ahí es donde empieza a surgir con más fuerza el tema del liberalismo. Posteriormente, en la época de 1970 y 1980, como una subcorriente del liberalismo le llamamos el globalismo, y en los inicios de los 90 hablan de un neoliberalismo institucional. Por su parte, el constructivismo pues es una teoría relativamente nueva, y esta va más enfocada a finales del siglo pasado, es decir, en los años 1990 hasta la actualidad, que poco a poco van cohesionando una comunidad con otra para ir construyendo sus relaciones. En ese sentido, bueno, ¿y cómo ve Asia sus relaciones internacionales con América? Eso es algo importante que debemos tomar mucho en cuenta. Asia como tal ve a sus relaciones con América como muy importantes, ya que en la actualidad las relaciones internacionales son vitales para el crecimiento y el desarrollo de un país, debido a que hoy en día las alianzas regionales y mundiales marcan el paso del crecimiento de la sociedad en todo sentido, de tal manera que estas relaciones se pudiesen llamar indispensables para el desarrollo de ellos. Entonces, y enfatizando en las relaciones regionales, cabe destacar que a pesar de que en algún momento de la historia dos grandes potencias como lo son Estados Unidos y la extinta Unión Soviética entraron en conflicto indirectamente, pues la región Asia-Pacífico justamente no dejó de tener sus relaciones de carácter regional, obviamente, pero esto no dejó, a pesar del conflicto internacional, no dejaron de seguir trabajando en ese aspecto. Bueno,
Pero hablando ya propiamente de lo que es la región Asia, Asia con la región de América. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo existen estas relaciones? Bueno, pues estas relaciones se remontan a tiempos inmemoriales, debido a que, como se sabe, existe una teoría muy fuerte, la cual habla de que el hombre nace en aquella región del mundo. Entonces, a partir de ello, pues esa teoría nos ha dejado mucho que estudiar, pero se cree que nuestra sociedad, nuestras sociedades como tal, pues nacen en esta parte. Entonces el tema de la migración, pues realmente no se tiene un dato exacto de cuándo llegaron los primeros pobladores del, del oriente al occidente. Pero, sin embargo, aquí yo lo marco, eh, desde que estos países dejaron los conflictos, pues han puesto el dedo en el renglón completamente en las relaciones internacionales, y todas ellas van al carácter económico, de tal manera que pues lo que quieren ellos es avanzar en pro. Eh, Además, se calcula, por ejemplo, que desde la década de los 70 del siglo XX es cuando más empuje tuvieron estos países. Un dato a considerar, por ejemplo, China fue fundada como República Popular en 1949 y fue hasta el 78 cuando tuvo sus primeros acercamientos en cuestión de relaciones internacionales estrechas con México. Y de 1978 a la actualidad, pues ha crecido de una manera ahora sí exponencial. Más adelante hablaré un tanto de esto, pero sí es un foco de atención muy grande que está haciendo China con su comercio internacional. Y con respecto a los saldos comerciales, bueno, se habla de que existe una relación internacional entre los países de Asia y los países de América. Bueno, esta relación representa el 48% del comercio mundial, en la cual existen 47 países y regiones trabajando hombro con hombro, y cabe destacar que es más de la mitad de la población la que pertenece a esta región. Por lo tanto, es un fenómeno que nunca debemos dejar de observar para poder tomar alguna decisión en el tema comercial, en el tema económico, en el tema político. Con esto, a partir de este señalamiento que está aquí con azul, que son los países que pertenecen ahora que colindan con el Pacífico, bueno, nacen algunas organizaciones y foros. ¿Cuáles son estas organizaciones y foros? Bueno, esas organizaciones y foros son varias. De las más importantes está lo que es APEC, eh, además que está ASEAN, Alianza del Pacífico, Focalae y el reciente TPP. Comenzando por describir un poco más de lo que es Alianza del Pacífico. Bueno, Alianza del Pacífico son una alianza propiamente de México, Perú, Colombia y Chile. Esta alianza nace el 28 de abril del 2011 en la declaración de Lima, en una reunión que tuvieron en Perú, y este fue su principal impulsor, el presidente de Perú. Este personaje se llama Alan García Pérez. Su propósito de esta alianza propiamente es profundizar la integración entre esas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial de los países asiáticos en la cuenca del Pacífico, sobre la base de acuerdos comerciales bilaterales existentes pues en los estados que estamos trabajando. Dentro de la intención de esta alianza pues es alentar a la integración regional, así como un mayor crecimiento y desarrollo de competitividad de las economías de cada uno de los países, y avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar una libre circulación de bienes, de capitales, de servicios y, por qué no, hasta de personas. Un dato interesante que hay que marcar aquí es que estas cuatro naciones conforman el 40% del PIB de lo que es este continente, bueno, de lo que es Latinoamérica propiamente. En relación a la Asociación del Sudeste Asiático,
mejor conocido como ASEAN. Bueno, esta es una organización regional. ¿Por qué regional? Porque solamente está conformada por los estados del sudeste asiático, y pues es una relación o una asociación bastante ya longeva, que es desde 1967. Está constituida por Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. Eh, Cabe destacar que los habitantes de esta sociedad en común, bueno, pues es más de 600 millones de personas, y tienen un PIB conjunto de 5.7 millones de dólares. Dentro de los objetivos o principales objetivos de esta alianza, bueno, son acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional. La ASEAN ha establecido un foro conjunto con Japón, ya agregó a Japón, ya agregó a China, ya agregó a Corea, con una denominación ASEAN más, con la intención de crecer ese mercado comercial, esas relaciones internacionales. A tal es el grado que pues ya en los últimos años ya se ha leído un poco del tema de una sociedad o una asociación con Europa. Entonces ya hablan de una euroasiática. Entonces pues sí, necesariamente estos países que conforman esta región de Asia pues sí son un foco de alto interés para, ahora sí que para todos nosotros. Con respecto a la más famosa de las asociaciones o de los tratados, bueno, se habla de APEC. APEC es creado en 1989 y es con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Se tratan temas relacionados de intercambio comercial, de coordinación económica y de cooperación entre sus integrantes. Como mecanismos de cooperación y concertación económica, están orientados a la promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica, el desarrollo económico regional de los países que pertenecen a la cuenca, fomentando un crecimiento económico inclusivo y sustentable e innovador. También hablamos de un comercio equitativo, aunque esto no se ha logrado. Aquí cabe hacer algunos puntos en mención de que el comercio de APEC equivale a más del 56% del mundial. Esto es un dato muy interesante, ya que como tal, APEC es un fenómeno que es necesario estar observando, puesto que tiene mucho que dar, y sobre todo los países que lo conforman, pues tenemos que intentar crecer en la misma, ahora sí como lo dice su tratado, en la misma sintonía. Con respecto al tratado más nuevo, hablamos del TPP, pues es el tratado transpacífico de cooperación económica. Este tratado pues es relativamente nuevo, fue firmado en Nueva Zelanda apenas en el 2016, y habla mucho de políticas públicas. Además, como el TTP busca rebajar las barreras comerciales, estableciendo un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y de establecer mecanismos de arbitraje, sobre todo para el tema del comercio. Aquí como dato importante es que un año después de su fundación, en enero del 2017, Estados Unidos, el monstruo de Estados Unidos, el monstruo hablando del tema comercial, pues dice que se retira de esto y decidió cerrar los lazos completamente, y se retiró de este tratado. Por último, vamos a hablar del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este, mejor conocido como FOCALAE. Este es una organización cooperativa interregional, pues es muy grande y está compuesta por 36 países, de los cuales 16 son de Asia del Este y 20 son de América Latina. El objetivo de esto es incrementar el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo de las regiones. Este foro
fue creado en 1999 en Singapur. Con esto damos un panorama muy amplio acerca de lo que son las relaciones internacionales transpacíficas y, y de los foros y acuerdos y tratados que existen entre Asia y entre América. Sin embargo, es de interés de su servidor pues hablar de qué es lo que pasa con el tema comercial. ¿Por qué? Bueno, pues como ideas finales, así lo estoy mencionando. Bueno, ¿por qué es muy importante observar? Porque, por ejemplo, en este gráfico que estoy mencionando, hablo de un crecimiento del déficit comercial que tiene México con los países de Asia de 1993 al 2016. Si nos damos cuenta, es un decrecimiento en este gráfico abrumador, de tal manera que ya estamos cerca de los 120 millones de dólares de déficit que tenemos, y esto es algo que realmente llama mucho la atención. Por su parte, en el comercio, ¿qué pasa con el comercio? Bueno, en este gráfico se presenta la evolución de las exportaciones y las importaciones de México con Asia en el mismo periodo. Si nos damos cuenta, en el 93 no había gran diferencia entre las importaciones y las exportaciones, pero fue a partir de básicamente la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio donde hay un despunte abrumador. Si nos damos cuenta, en el año 2000-2001 empieza a repuntar de tal manera que ahorita lo que le compramos nosotros a los asiáticos es muchísimo menos que lo que le vendemos. Y de hecho aquí puedo hablar de que México registra un déficit crónico en lo general con los países. Hablando por ejemplo del 2016, su déficit con la región Asia-Pacífico, hablamos de que fue de 109 millones aproximadamente, que equivalen a un casi 78% con la región. Este 78% es comprendido, por ejemplo, entre China, Corea y Japón. China solamente tiene casi el 59% del comercio total, y de ese 59% pues el déficit que se registra es de cerca de 64 millones de dólares. Hablando de Corea y de Japón, pues de Japón hablamos de un 12% y de Corea de un 10%, que propiamente es del total del comercio que nosotros tenemos con la región asiática, pues más del 50% es con China, el 12% es con Japón, el 10% es con Corea. Entonces, entre estos tres países básicamente suman cerca del 82% del total del comercio. Por lo tanto, es foco de interés y es de carácter preponderante buscar nosotros qué está ocurriendo. Por lo menos ahora sí que es parte de lo que voy a estar trabajando en el transcurso de este doctorado, para buscar estrategias que primero que nada paren ese déficit comercial y consecuentemente poder revertirlo, poder hacer algún modelo económico que logre cambiar nuestra estrategia comercial, nuestra política internacional, de tal manera que vaya en pro del comercio nacional. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este video, y pues nos vemos próximamente. Estoy a sus órdenes. Reitero mi nombre, Edgar Samit Limón Villegas, estudiante del doctorado en Relaciones Transpacíficas Internacionales. Gracias.